Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Obras Maestras del Ajedrez. Nos encontramos ya en las semifinales del Skilling Chess Open entre cuatro de los mejores jugadores del mundo. Por un lado tenemos la semifinal entre el campeón del mundo Magnus Carlsen contra el gran maestro ruso Ian Nepomniachtchi, precisamente los protagonistas de la partida que les vengo a traer a continuación. Y por otro lado tenemos la semifinal entre los grandes maestros norteamericanos Hikaru Nakamura y Wesley So. Así que realmente interesante esta semifinal del Skilling Chess Open. Como les decía, la partida que verán a continuación corresponde al primer enfrentamiento de la semifinal número 1 entre el campeón del mundo Magnus Carlsen, quien con piezas blancas derrotó de manera muy fácil al gran maestro ruso Ian Nepomniachtchi, ya que este cometió un error garrafal encerrándose una propia pieza. Pero veamos. Magnus con piezas blancas inicia la partida con D4, Nepomniachtchi responde con caballo F6, C4 del campeón del mundo, G6, caballo C3, D5. Una defensa Grunfeld de parte del ruso que realmente sabemos es una de sus favoritas. C por D5, caballo por D5 y alfil D2. Magnus se inclina por no jugar la continuación principal que es E4 y luego de caballo por C3, B por C3 y C5. Como sabemos, la defensa Grunfeld lo que trata es de atacar el centro. Luego de cederlo por completo, van a buscar reventarlo por los costados. Por ejemplo, con jugadas como C5, alfil G7 y caballo C6. Tal vez por eso Magnus no se mete en la continuación principal y juega alfil D2, alfil G7 de Nepomniachtchi, nuevamente una jugada normal, y E4. Nepo juega caballo por C3 y ahora el campeón del mundo juega alfil por C3. Fíjense que no captura de peón desviándose de la posición que les mostraba anteriormente. Enroque del ruso, dama de 2 de Magnus y caballo C6. En este momento hay que decir que las negras también pueden jugar C5. Y si por ejemplo las blancas continúan con D5, entonces E6. Las negras van a tratar de atacar ese centro lo más pronto posible. En vez de eso, Nepomniachtchi prefiere seguir el desarrollo con caballo C6, caballo F3 del campeón del mundo, alfil G4 y D5. Una jugada que por supuesto siempre la esperan las negras. El blanco se decide a definir el centro y ahora deja casillas importantes. Nepomniachtchi juega alfil por F3, alfil por G7 de Magnus, rey por G7, G por F3 y caballo E5. En este momento podemos decir que la posición realmente está igualada. Incluso me parece que las negras están bastante bien, ya que se quedan con un fuerte caballo contra el alfil que en teoría es el malo de la blanca, el alfil de casillas blancas, puesto que sus peones más avanzados se encuentran en estas casillas. Por supuesto, como veremos más adelante, Magnus sabe cómo activar esta pieza de la mejor manera. Enroque largo del campeón del mundo y C6. Fíjense que hemos llegado a una posición de enroques opuestos. Realmente estas partidas suelen ser muy interesantes porque normalmente quien llega primero es el que gana la partida. Así que siempre se pueden ver muchos fuegos artificiales en este tipo de posiciones. Hay que decir que en vez de C6, las negras podrían jugar dama de 6, una jugada que parece también muy lógica. Aprovecha para comunicar las torres y al mismo tiempo activa un poco más la dama que puede ir a casillas importantes del ataque. Por ejemplo, si F4 de Magnus, Nepo podría seguir con caballo G4 y ahora se ve en realidad que ese caballo es una molestia. Y hay que mencionar que las blancas tienen que tener mucho cuidado con los avances que parecen muy ambiciosos, por ejemplo como E5. Parece que las blancas se quedan con una estructura de peones espectacular, pero realmente es una jugada muy mala ya que las negras tienen dama C5 jaque y luego de rey B1 entonces caballo por F2 con ventaja decisiva para las negras. Pero en vez de esto, Nepo decidió jugar C6
también una jugada que parece muy lógica. Se busca abrir columnas importantes como la C para atacar a ese rey blanco. Magnus juega alfil h3, lo que les decía. El campeón del mundo sabe cómo activar esta pieza y, ojo, no solo la desarrolla, sino que tiene una idea muy maliciosa detrás de esta jugada. Rey G8 de Nepo. Fíjense que es una jugada bastante profiláctica, antecediéndose a la jugada que va a hacer Carlsen, que es Dama C3, que de hecho jugó. Y en este momento es donde Nepomniachtchi comete el error decisivo, apenas en la jugada 15. Y es que juega Dama B8, lo que es un error garrafal que inmediatamente le da la partida a Magnus. Había que jugar en este momento Dama C7 obligatoriamente, con la idea de, digamos, tener la casilla de 7 para defender al caballo. Por ejemplo, si torre H E1, entonces B5, y si F4, caballo C4 y el caballo se encuentra muy bien en la casilla C4. En cambio, fíjense que después de la que jugó Nepo, que es Dama B8, Magnus simplemente juega D6. Bueno, simplemente tampoco, porque es una jugada que hay que tener muy en cuenta. La dama amenaza el caballo de E5. Fíjense que el caballo está atrapado, ya que el alfil de H3 controla las casillas D7 y el peón de F3 la de G4. Además, la dama hace lo propio con las casillas C4, F3 y D3. El caballo simplemente ha quedado atrapado. En este momento Nepo juega por D6. Fíjense que si por ejemplo F6, otro intento por defender ese caballo y darle la casilla F7, las blancas simplemente jugarían D por E7 amenazando la torre, y si torre E8 entonces F4. Y ahora el caballo solo podría ir a F7, lo que sería también un error muy grave, porque después de dama por F6 las blancas quedarían con una ventaja simplemente aplastante. Se amenazan jugadas como alfil E6, como torre D2 doblándose, además con ese peón en séptima. Simplemente ventaja decisiva para Magnus. Por eso ya Nepo decide resignarse y jugar E por D6. Y ahora tranquilamente el campeón del mundo juega F4. Y el caballo ha quedado completamente encerrado y está por completo perdido. Torre E8 de Nepomniachtchi. Torre HE1 de Magnus. Fíjense que no hay apuro por comerse el caballo, ya que este no puede escapar. A5 de Nepo. Rey B1 de Magnus. Fíjense, con toda la calma del mundo, coloca mejor sus piezas. A4 de Nepo. Y ahora sí es momento de capturar el caballo. F por E5. Torre por E5. Y F4. En esta posición realmente ya las blancas tienen una ventaja decisiva. Es una pieza de ventaja simplemente por dos peones, pero digamos que no compensa, esos peones no compensan la pieza, porque Magnus puede entrar con gran fuerza. Torre C5 de Nepo, dama F6 de Magnus. Fíjense que ahora se crean algunas amenazas allí en el enroque corto. A3 de Nepo y B3 de Magnus. Fíjense que no quiso complicarse la vida, aunque en este momento era mucho más decisiva la jugada E5, rápidamente llegando al ataque. Si por ejemplo A por B2, entonces E6 sería una jugada demoledora y simplemente las negras tendrían que abandonar, porque se amenazan jugadas muy fuertes. En vez de eso, Magnus no se complica la vida y juega B3, torre H5 de Nepomniachtchi, torre por D6 de Magnus. Fíjense que devuelve la pieza, pero si las negras deciden aceptarla con torre por H3, entonces simplemente vendría torre ED1 y la jugada torre D8 es imparable. Y pues las blancas simplemente quedarían con dama contra torre. Por eso Nepo decide jugar en este momento, después de torre por D6, dama E8. Digamos que intentando aguantar un poco la posición, pero Magnus remata esta partida de una forma espectacular, jugando alfil E6, jugada brutal del campeón del mundo. Fíjense que se amenaza nuevamente torre ED1, hay amenazas como torre 7 para alfil por F7, hay muchas amenazas aquí graves. F por E6 de Nepomniachtchi y torre ED1 de parte del campeón del mundo,
tras lo cual Nepomniachtchi decide poner fin a su sufrimiento y abandona la partida. Fíjense que nuevamente es inevitable la jugada torre de 8 y simplemente las negras van a perder la dama y la partida, por supuesto. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Realmente el campeón del mundo ganó este primer encuentro de manera muy sencilla, prácticamente en apenas 15 movimientos debido a ese error garrafal de Nepomniachtchi encerrando su caballo. Bien amigos, si les gustó el video les invito a que le den un like, que compartan con todos sus amigos entusiastas del ajedrez y por supuesto que se suscriban y activen las notificaciones para que estén siempre al tanto del contenido que subimos al canal. Por acá les estoy dejando otros 2 videos para que vayan a disfrutar de estas obras maestras del ajedrez. Un gran saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.